Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Me alegra saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero aclarar algunas dudas que pueden llegar a presentarse con el desarrollo de la actividad número 7. Primero, ustedes deben tener claro de que a partir de la actividad número 6 hasta la finalización del curso, todas las actividades son grupales, ninguna actividad es individual. Entonces, por eso es importante que ustedes hayan conformado los grupos, que si hay algún estudiante que todavía tiene dificultades con el grupo, debe informármelo porque la actividad se requiere que sea grupal. Bueno, la explicación voy a hacerla muy precisa respecto a los puntos que ustedes deben desarrollar en la actividad número 7. Esa actividad número 7, pues es la segunda actividad del primer corte sobre la participación en un foro denominado Estado y Derecho. Recuerden y tengan presente que el primer corte consiste en el desarrollo de la actividad número 6 y número 7, que son las dos actividades evaluativas. Entonces, lo primero que les voy a invitar es que sigan el paso a paso para el desarrollo de la actividad número 7. Entonces, ustedes deben ingresar a la unidad. Primero ingresan al aula, buscan la asignatura, que en este caso es Constitución Política, y van a la unidad. En la parte superior encuentran en la barra, encuentran inicio, unidad 1 hasta la unidad 8 y el horario de atención a estudiantes que encuentran en la parte superior derecha. Van a la unidad número 3 y lo primero que tienen que hacer es ver el video donde dice unidad número 3 y revisan ese recurso. Luego que ven el video hay unas técnicas de estudio y más abajo hace referencia a la actividad número 7. En la actividad número 7 ustedes ingresan a la pestaña que dice actividad número 7 evaluativa y hacen primero una lectura general de la actividad. ¿Ello qué les va a indicar? Como de acuerdo al modelo praxeológico de la universidad hay un paso a paso que ustedes deben realizar. Entonces, una vez que han realizado la lectura general, vuelven a realizar la lectura principal sobre el actuar. Y te dice allí qué es lo que deben realizar. Dice allí lo siguiente, dice, para el desarrollo de esta actividad tengan en cuenta los siguientes puntos. Primero, en los mismos grupos de trabajo de la unidad anterior, es decir, de la unidad número 2, actividad 6, y durante los 2 primeros días de la semana debatan sobre las características de las teorías ius racionalista e ius positivista en el espacio destinado para esta acción en el aula virtual. Entonces, reiteramos, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, en los mismos grupos de trabajo de la unidad número 2, actividad 6, van a desarrollar esta actividad. Entonces, ¿qué hacen en ello? Tienen que primero hacer una lectura de qué documento principal recomiendo. Ustedes se pueden regresar a la página de la unidad número 3 y después de la unidad 7 que dice evaluativa encuentran un recurso que se denomina Elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia, Bogotá, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ingresan a ese recurso y va a aparecer un documento como es forma de diapositivas que se denomina Elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia. Allí ustedes van a darle, avanzan en el clic que dice hacia la derecha y van a encontrar en el capítulo número 3, dice Teoría sobre el fundamento de los derechos. Siguen avanzando y ese documento que ustedes preciso deben leer para el desarrollo de esta actividad la van a encontrar en, llamémosle una forma de diapositiva, en la número 21. Allí dice Teoría sobre el fundamento de los derechos. No se preocupen, mire, este es un tema muy sencillo. Yo sé que cuando uno ingresa al aula a veces uno siente temor, preocupación, no sabe uno cómo ingresar, no entiende la actividad. Por eso en recomendaciones anteriores lo primero que les decía es que ustedes deben descargar el acuerdo praxeológico que encuentran en la parte superior del inicio. En la barra superior dice inicio, ingresan inicio y en los primeros 3 recursos encuentran el acuerdo praxeológico para que conozcan qué actividades son evaluativas, cuáles actividades son formativas, las fechas de entrega de esas actividades. Entonces, ya con eso usted ya tiene una guía para poder desarrollar el curso. Este curso es muy importante y lo que yo busco es que a ustedes no se les convierta esta asignatura
en un dolor de cabeza, en un problema que no entiendo cómo hago, que se les genera angustia. No, vamos a hacerlo y yo voy a estarlos acompañando durante todo el proceso. Entonces, volviendo al tema de la actividad número 7, entonces ustedes deben hacer la lectura del capítulo 3 sobre la teoría sobre el fundamento de los derechos. Entonces, hacen la lectura, van a encontrar en qué consiste la teoría ius racionalista y en qué consiste la teoría ius positivista. Es muy sencillo, mire, les explico. La teoría ius racionalista, como es teoría, pues hay varios autores que hacen referencia a ella y te dicen, mire, el ser humano por naturaleza, por el solo hecho de ser humano, tiene unos derechos. Derechos que a partir de su razonamiento, que es lo que caracteriza al ser humano de otras especies animales, es su capacidad de razonar. Entonces dice, por el solo hecho de ser humano, tiene unos derechos, derechos que él conoce a partir del razonamiento propio que tiene el ser humano. Derechos como la libertad, la igualdad, la vida, ¿sí? Y que no hay necesidad que nadie más los reconozca porque el ser humano desde que nace ya los tiene. Entonces, diferente a la teoría ius racionalista, ius positivista, que dice que solo los derechos que tiene el ser humano se crean, nacen a la vida jurídica a partir de la conformación del Estado y a partir de órganos construidos o constituidos por el Estado que crean esos derechos. Entonces, por eso se habla de las normas que crea el Estado colombiano a partir, por ejemplo, de la rama legislativa, que usted encuentra los derechos y la protección de los mismos a partir de su creación a través de la ley o a través de la Constitución. Entonces, por una parte encontramos la teoría ius racionalista, que dice que los derechos del ser humano no necesitan que los reconozca nadie, no necesita que haya un órgano legislativo que los cree, porque el ser humano los tiene por el solo hecho de ser humano y que a partir de su razonamiento que tiene implícito por esa característica importante de ser humano, los puede entender, los puede reconocer y los debe respetar. Y la teoría ius positivista dice que solo existen aquellos derechos que hayan sido creados a partir de un órgano del Estado, como por ejemplo los derechos creados a partir de la Constitución del 91 y aquellas protecciones y derechos que da un órgano del Estado, como sería la rama legislativa. Van a encontrar otros elementos que pues no se los puedo mencionar aquí porque eso hace parte del ejercicio que ustedes van a realizar. Entonces, con esa lectura, ustedes van a comprender, yo les sugiero que vayan sacando características de cada una de estas teorías para que puedan realizar la actividad. Después que ustedes leen ese capítulo 3, que realmente son 3 o 4 diapositivas, es muy corto, van a continuar con el ejercicio de la actividad número 7. Entonces, vuelven a la actividad número 7 y mire lo que les dice el segundo punto. Desarrollen el punto paso a paso donde dice el actual. Entonces, dice así, ya ustedes en el primero, los mismos grupos dicen debatan sobre las características de la teoría ius racionalista. Entonces en su grupo dicen, mire, yo considero que la teoría ius racionalista, su principal característica es esta, esta y esta, y la ius positivista, su principal característica es esta, esta y esta. Otro compañero dice, no, yo le complemento que tiene esta característica. Entonces van a hablar sobre las características de las teorías, ojalá diferenciando una y de la otra. Aclaro y les pido ese favor. Tengan muy presente que un trabajo sólido, fundamentado, no es aquel trabajo que tiene una cantidad de información y que yo lleno por llenar y es que el profesor me va a calificar más porque tengo 20 párrafos. No, yo les invito a que ustedes hagan participaciones precisas, concisas, fundamentadas y no que simplemente se limiten a hacer unas redacciones generales que repitan lo mismo, que copien y peguen, porque esto no se trata. Esto se trata de que ustedes puedan aprender, que puedan apropiarse de los documentos, que se den la oportunidad de conocer tener nueva información. Después que hacen ese debate en el grupo, ¿qué hacen? Dice, en el tercer día de la semana, socialicen el seguimiento de la noticia elegida. Recuerden que ustedes en la unidad anterior eligieron una noticia grupal. Si quieren coger otra noticia grupal, háganla, no hay ningún problema. Y luego, ¿qué dice? Mira, dice, y analicen el acontecimiento principal en relación con los conceptos vistos a la fecha. Por ejemplo, digamos que ustedes tomaron una noticia como la explosión al Nogal y la condena al Estado colombiano por los daños causados
a partir de ese atentado terrorista. Entonces usted va a decir, mire, ¿qué derechos tenían las víctimas? Estos derechos que tienen las víctimas se pueden determinar a partir de derechos propios de la teoría iuspositivista o teoría iusracionalista. Entonces ustedes hacen ese análisis de la noticia con respecto a las teorías que han visto. Luego dice lo importante, que dice, en el cuarto día de la semana, individualmente, redacten en el foro Estado y Derecho. Si a alguno se les presenta algún problema al ingresar al foro que está en la unidad número 7, no hay ningún problema. Simplemente se devuelven a la unidad número 2, ingresan a la actividad, bajan a la actividad donde dice Estado y Derecho, que es el foro, y allí siguen participando porque ese mismo foro es donde van a desarrollar la actividad 6, que ya lo hicieron, y esta actividad, que es la número 7. ¿Y qué tienen que hacer? Dicen, y redacten en el foro Estado y Derecho un comentario en que analice relación entre la noticia con las teorías estudiadas en esta unidad. Es decir, lo que yo ahorita les había mencionado, lo que tenían que hacer. Y en el cuarto punto dice, en el quinto día de la semana realicen 2 réplicas a los comentarios de compañeros con base en los conceptos vistos en la unidad de aprendizaje. Mire, importantísimo. Esos comentarios que ustedes van a hacer a sus compañeros, no simplemente sí, compañero, yo me encuentro conforme con lo que usted dice, me parece muy importante lo que usted dice. No, yo necesito que ustedes puedan profundizar en esas réplicas, en esas observaciones. No, compañero, no estoy de acuerdo con usted, porque mire, considero esto, esto y esto y esto. O sí estoy de acuerdo, pero mire, yo le complemento esto, esto y esto. Es decir, que esas réplicas, esos comentarios que usted le hacen a sus compañeros, que obviamente deben ser respetuosos a nivel académico, estamos en un espacio académico que nosotros no tenemos que estar de acuerdo necesariamente con lo que diga el profesor o necesariamente lo que digan mis compañeros, pero debo ser muy respetuoso al manifestar mi postura. Pero por favor, estamos en una universidad de educación superior en la cual no nos podemos limitar a hacer comentarios como si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y me parece muy importante. Esa es mi observación. Y finalmente, que ustedes hacen esas observaciones aportando o contradiciendo, deben simplemente resolver la última parte de la actividad, que es la devolución creativa, sobre lo siguiente. Dice, luego de realizar la anterior intervención, redacten una opinión en el foro sobre la forma en que el ejercicio de participación los impactó, señalando si la actividad fue apropiada para fortalecer su proceso de aprendizaje y describiendo posibles estrategias que implementarían para mejorar las debilidades identificadas en sus procesos de trabajo autónomo. Entonces luego, ¿qué dice? En el grupo debe cargar la respuesta del interrogante y la evidencia de la participación en el foro, espacio de la actividad número 7, en un archivo Word, Arial 2. ¿Qué es lo que yo busco con ese ejercicio? Que ustedes puedan tomar pantallazos a sus intervenciones, los copien en un archivo Word, desarrollen la pregunta, que la respuesta a la pregunta de evolución creativa es grupal, y la carguen al foro. A veces algunos sé que es un poquito pesado el documento, pero tengan paciencia que eso carga y ustedes me lo envían. Importantísimo, entiendan que el trabajo es en grupo, solo el grupo de ustedes, no requieren la participación de otros grupos del curso, solo el de ustedes. Y que todos participen. Finalmente debo decir que traten de que cuando lo vayan desarrollando coloquen la distinción entre cada punto que vayan desarrollando, para uno poder ver la trazabilidad de su participación y que en efecto resolvieron cada uno de los puntos que nos trae la actividad número 7. Muchachos, cuenten conmigo para lo que necesiten. Mire, escríbenme al correo, vayan a las asesorías. Cuando tengan una inquietud, por favor háganmela saber, que créanme que para mí es un privilegio y es un gusto poder acompañarlos en este proceso. No sientan angustia, no se preocupen tanto por la nota, preocúpense por aprender, porque ustedes están haciendo un esfuerzo grandísimo por estudiar y por lograr los objetivos que se han propuesto. Desearles los mejores éxitos, como lo hice desde el comienzo de esta asignatura, y tengan una cosa muy presente, que es lo más importante que ustedes deben comprender, que cuando ustedes eligieron seleccionar esta modalidad de educación, que es 100% virtual, distancia 100% virtual, realmente son para aquellos estudiantes que sí tienen tiempo para estudiar, porque a veces uno cree que estudiar a distancia es porque no tengo tiempo. No, al contrario, casi el 98%, diría yo, de
de las actividades o de la carga de aprendizaje la tiene el estudiante, porque el estudiante es el que debe realizar la lectura de la documentación que se le pone presente. Ustedes son los que deben explorar el aula y nosotros realmente lo que hacemos es el proceso de orientación, de acompañamiento. Entonces, hombre, felicitarlos a todos porque seleccionaron una modalidad muy interesante, muy importante para poder estudiar de manera virtual, pero que a ustedes les demanda mucha responsabilidad y mucho compromiso con su propio aprendizaje. Ánimo muchachos y sé que les va a ir muy bien. Si después de este video tienen alguna otra inquietud, por favor escríbanme al correo puntualizándome qué no entendieron, que ustedes se darán cuenta que yo no tardo ni siquiera un día en contestarle los mensajes que me dejan. Muchos éxitos y estoy presto a resolver sus inquietudes. Feliz noche, que estén muy bien.